Seguimos avanzando, vamos a atender uno de los preámbulos que tiene la carta. Preámbulo quiere decir que va a cambiar el tema, va a ser como algo en el medio entre tema y tema. Hemos dejado ya los sellos. No hemos tocado el séptimo sello, porque el séptimo sello, recuerden siempre que son el toque de las trompetas, y ese es el capítulo 8. Del capítulo 7 ya estuvimos hablando en el estudio pasado sobre los que han de salir decapitados de la gran tribulación, y hoy corresponde a los primeros 8 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Por qué tratamos los decapitados antes que los israelitas? Porque recuérdense que el quinto sello es el martirio de estas personas. El asunto está que, y esto es para recordar que durante la tribulación, los primeros 3 años y medio, que el anticristo, el caballo blanco, se les apareció presentándose como Mesías. Imagínense restaurando el templo que lleva cientos de años destruido, restaurando el sistema sacerdotal judío, los sacrificios, haciendo todo eso. Entonces el pueblo obviamente lo recibe como Mesías, pero a la mitad de la gran tribulación es cuando él rompe con ese pacto con Israel y ahora presenta la otra cara. Entonces durante esa tribulación, Dios, recuérdense que en este momento está entrando al reino una gran cantidad de gentiles y pocos judíos, aunque sí están entrando judíos, hay judíos cristianos. Pero en este tiempo entonces Dios va a trabajar con el pueblo de Israel. Ya trabajó con los gentiles que quedaron del rapto, que no se fueron en el rapto, porque al no querer ponerse la marca, les cortó la decapitación. Entonces, Dios ahora se enfoca en el pueblo de Israel. No todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Eso es un error que escucho y una y otra vez. Personas diciendo que Dios va a salvar a todo Israel. No lo va a salvar. Recuérdense que el mismo libro de Apocalipsis presenta 2 mujeres. El capítulo 12 y el capítulo 17. Una mujer es el Israel, que sí es el remanente que se salva. Y el Israel apóstata, que sigue apoyándose sobre el anticristo. Tenemos que tener eso en mente, porque ¿cómo es que Israel de buenas a primeras comienza a convertirse? Eso es por el trabajo de los 2 testigos y el tema que vamos a tratar en este capítulo, los 144,000. Entonces vamos a leer el texto, y con esta introducción ya tenemos más o menos un poquito de luz de lo que vamos a estar exponiendo. Capítulo 7, versículos 1 al 8, lo vamos a leer y luego lo vamos a comentar. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Usted se preguntará, ¿y qué querrá decir esto? Lo vamos a ver. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Este segundo versículo nos aclara un poquito, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta. O sea, que no es que no va a suceder, sino que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí,
12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Así que este es un capítulo que es como un interludio, porque los juicios son suspendidos. ¿Para qué? Con el propósito para sellar los escogidos. Está dividido en dos temas: los sellados, los 144.000 israelitas, y la multitud de gentiles, que ya ese fue un tema que se estudió. Entonces aquí hay una participación de 4 ángeles. Dice que 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Lo que quiere decir es que lo que va a suceder va a tener un efecto global. No va a quedar una parte de la tierra que no sea afectada. Ahora, eso de detener los 4 ángeles y los 4 vientos de la tierra se refiere a que se retienen los ejércitos que están prestos para pelear contra Israel. Porque después de ese caballo rojo van a seguir sucediendo guerras y guerras y guerras hasta que termine con el Armagedón. Pero en este momento Dios refrena a estos ángeles, que son los que están promoviendo y moviendo estos ejércitos contra Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas pues están esparcidos por todas partes del mundo. Y Dios va a trabajar no específicamente con los que están habitando en Israel, sino con todo ese despliegue de israelitas. O sea que Dios aquí comienza ya su obra redentora en su pueblo. Obra redentora de la cual habló Pablo en Romanos capítulo 11, que dice que Israel en parte iba a ser salvo. Así que 4 puntos no significa, como en la mentalidad oriental, que la tierra sea cuadrada, sino que la Biblia menciona el orbe de la tierra mucho antes de que Colón lo reafirmara. Recuérdense que Colón se hizo aquella expedición para comprobar, porque él decía, la gente creía que la tierra era cuadrada y él quería corroborar que no, que era redonda. Eso lo motivó a hacer aquel viaje que terminó descubriendo nuestras islas, pero sin embargo no se daba cuenta que ya en Isaías 40:22 ya se decía que la tierra era redonda. Así que hubiera evitado el viaje y se hubiera leído la Biblia. Juan ve subir del oriente un ángel diferente a los 4 anteriores. Dice que de donde se levanta el sol. O sea, eso de donde se levanta el sol significa de donde va a venir luz o la salvación. O sea, que se está refiriendo que el evangelio va a llegar a estas personas. ¿Por qué? Porque en cada preámbulo podemos apreciar una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, aún en medio de esos tiempos tumultuosos. Por su rango y cometido podemos decir que es un arcángel y da orden a que se detengan los juicios hasta que sean sellados aquellos escogidos. El sello que lleva en la mano significa que el grupo concreto que va a ser mencionado va a recibir una protección divina y poder para soportar las aflicciones que traerá la gran tribulación durante sus ministerios. Cada vez que Dios habla de su sello, se está refiriendo a que los que reciben el sello son protegidos, son poseídos y son garantizados. Y es precisamente lo mismo que gozamos nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes gozamos debido a que el Señor nos ha puesto ese sello de protección, de posesión y de garantía. Por tanto, una y otra vez más reconfirma nuestra doctrina de que nuestra salvación está totalmente segura. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. Si quiere puede leer un poco más acerca del sello, como dice Efesios 1 del 13 al 14, segunda de Timoteo 2:19. O sea que la realidad es, y esto queramos o no,
todos los seres humanos en algún momento van a ser marcados o van a ser sellados. Nosotros como siervos de Dios, pero van a haber muchos que el diablo los va a sellar para posesión de él. ¿Por qué? Porque el sello es una marca de propiedad y seguridad. Una marca que representa al dueño. Inclusive cuando se usaban en los sellos, tenía varios usos. Por ejemplo, para el más común que quizás viene a la mente nuestra por todos los documentales y los programas que hemos visto, es cuando se validaba una carta o un documento en lugar de la firma del remitente. O sea que eso lo que hacía era garantizar un juramento. Nosotros mismos, nuestros correos, no llegan a sus destinos si no tienen ¿qué? Un sello. O sea que esa idea continúa. O sea que el sello del Espíritu Santo en nosotros indica que la salvación, el Evangelio, no solamente sobre esa iniciativa fue consumada por Dios por gracia, sino que está totalmente garantizada. El segundo uso de un sello era para lacrar cosas o impedir acceso sin autorización a un lugar. Ese era el segundo uso del sello. O sea que venía a ser un sello de identificación. Entonces, y Romanos 8 lo dice, que el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. O sea que estamos identificados en nuestra fe con Cristo. Por tanto, tenemos acceso al cielo y ciudadanía en la Nueva Jerusalén. Y en tercer lugar, que este uso del sello es el que debería de tomar en cuenta nuestros hermanos cristianos que pobrecitos creen que se pierde la salvación, es el hecho que servía como una orden irrevocable de un rey. Y ese ejemplo lo tenemos en Esther 8:8. ¿Por qué no lo leemos? Porque es interesante. Si buscamos Esther 8:8, Esther 8:8 que dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Ahora escuche, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces ahí está nuestra total seguridad de salvación. Porque el sello nuestro, inclusive no es de un rey humano, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que nos ha sellado y las promesas de Dios son irrevocables. Ahora, volviendo a este grupo que menciona el capítulo 7, es interesante que dice que son sellados en sus frentes. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué son sellados en sus frentes? Primeramente es la parte más visible, más alta del cuerpo humano. Es la sede de la mente y de los sentimientos conscientes y reflexivos. Además, cuando usted tiene seguridad de algo y no se avergüenza de algo, usted camina erguido, con la frente en alto. Siempre dice con la frente, anda con la frente en alto. Porque cuando bajamos la mirada es porque estamos escondiendo algo. Nosotros los cristianos podemos andar con la frente en alto, ¿verdad? Porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. O sea que aquí no podemos pensar en una marca literal, sino que cuando Dios sella el corazón, eso usted lo va a reflejar en el rostro a través de su testimonio. En fin, el sello da al creyente un sentir de protección, posesión y seguridad. Y es lo mismo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de esas personas. Es lo que nos está diciendo Dios a través de ese sello. Dios siempre va a estar obrando de la misma manera y salvando por gracia. Y sellando a los que son sus escogidos. Lo está haciendo ahora con nosotros. Lo va a hacer en ese tiempo con este grupo específico,
Porque recuerden que este grupo específico es el que ha sido puesto aparte por Dios para llevar una misión específica alrededor del mundo. Inclusive hemos mencionado que siempre el anticristo está imitando a Dios y a Cristo, por eso es que él también va a tener sus sellados, también va a tener su marca, a diferencia que cuando Dios nos sella ha sido por voluntad nuestra, no ha sido impuesto ese sello, sino que nosotros voluntariamente hemos recibido a Cristo y hemos sido sellados. Pero la diferencia del sello del diablo es que esa sí va a ser obligada, impuesta, inclusive bajo amenaza y peligro de eterna perdición. Apocalipsis 14, ya que estamos aquí en Apocalipsis, leamos este texto porque este es un texto muy importante. Este es el texto que nos confirma que aquellos que reciban la marca del diablo ya han sido sellados, quiere decir ya se han identificado con él, ya le pertenecen. Y por eso este texto lo dice 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Con esa marca no se entra a la Nueva Jerusalén, no se entra al cielo. Así que es bajo peligro de eterna perdición. Según los versículos 4-8, Juan oyó el número, lo oyó con toda claridad, y el número no necesita interpretación, es bien específico. Es más, le tendremos que preguntar si requiere interpretación, ¿por qué aparece con tanta claridad y tan específico? 144,000, que vendría a ser 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Ok? Repito, este es el tiempo que ya Dios comienza a lidiar con su pueblo Israel, trayendo el arrepentimiento, a la conversión a Cristo, a través del ministerio de los 2 testigos que vamos a estudiar cuando tratemos el capítulo 11, y estos 144,000 misioneros que cumplen así la promesa hecha a Abraham. Y de esa promesa habló Pablo en Romanos 11. Por eso es que al principio el capítulo comenzó mencionando los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué? Porque estos misioneros no solamente se van a enfocar en los que viven allí en Israel o en los judíos, sino en todos los que estén alrededor del mundo. Por eso se necesitan tantos misioneros. ¿Okay? Recuerden que ellos fueron engañados por el anticristo, que los defraudó. Entonces la misión de este grupo es dar a conocer al verdadero Mesías, al verdadero Cristo. Encontré interesante compartir con ustedes interpretaciones que se le ha dado a este capítulo y a este número, comenzando con los testigos de Jehová. Porque ellos dicen equivocadamente que este número pertenece a ellos, que son los regenerados, los seguidores cercanos de Jesucristo. Son hermanos espirituales de Cristo a quienes se les ha prometido la realeza y el sacerdocio. Eso es lo que ellos dicen, lo cual hace a Dios hacer acepción de personas por completo. ¿Okay? Son los únicos que han nacido de nuevo, fíjense para que usted vea, y quienes serán resucitados en cuerpo espiritual y han de seguir a Cristo en el cielo. Claro, eso lo usan debido a Apocalipsis 14, que habla de esa manera. El resto de los testigos serán ciudadanos de la nueva tierra futura. Y el resto de la humanidad, incluyendo los apóstatas, aniquilados. O sea que, por eso que para ellos el infierno no existe. Porque o
¿Perteneces a los 144,000 en el cielo o al resto aquí en la tierra? Y la humanidad restante va a ser aniquilada como cuando usted pisó una cucaracha y ahí se quedó y no se sabe más nada de ella. Ok. El segundo presidente, ¿cómo fue que ellos llegaron a esto? Y cuando vemos cambios, precisamente es algo prototipo de las sectas, hacer cambios doctrinales. Cuando usted hace cambios doctrinales es porque usted no está seguro de lo que usted cree. Porque una verdad es verdad desde un principio. Eso lo he dicho anteriormente. Joseph Franklin Rutherford fue el segundo presidente de la organización después del fundador Carlos Russell, y él se autollamaba el juez. Él reorganiza la sociedad bajo la estructura centralizada y jerárquica denominada teocracia. Elimina todo vestigio de su antecesor Russell, que fue primero, ¿verdad? Es más, llegó a decir que lo que él había dicho era del demonio. Miren para que ustedes vean qué cosa tan ilógica, ¿no? Exigió obediencia ciega a sus seguidores bajo pena de expulsión. Cambia la fecha de fin del mundo para el 1925. Enseñó que los profetas de la antigüedad y otros siervos de Dios iban a resucitar en la tierra en 1925. Manda a construir una mansión para los patriarcas llamada Beth Sarim en San Diego, California. Prohíbe a los miembros la utilización de la cruz en el 1928. Prohíbe la celebración de la Navidad. O sea, la última que celebraron fue en el 1926. Prohíbe el uso del tabaco y el servicio militar. Promovió desobediencia a las autoridades públicas e intolerancia con las iglesias cristianas. Cambiaron su nombre en el 1931. Ellos se llamaban antes Estudiantes de la Biblia y lo cambió a Testigos de Jehová, tomando el nombre de Isaías 43 del 10 al 12. Y anuncian dos clases de cristianos, 144,000 con esperanza celestial y la gran muchedumbre con esperanza terrenal. Pero noten esto, al no cumplirse la profecía de 1925, donde se creía que el grupo de 144,000 iban a ir al cielo, porque entonces para ellos serían todos los testigos que iban a ir al cielo, pero como la agrupación creció a 93,000, tuvieron que cambiar la doctrina. Entonces vemos aquí que es una secta. Por otro lado, los adventistas, que los adventistas profesan en lo que es una interpretación escatológica, la escuela histórica. La escuela histórica cree que Apocalipsis relata la historia mundial que tuvo que ver con la iglesia desde Juan hasta nuestros días. Por tanto, estos 144,000 son ministros de la palabra, apoyándose en Apocalipsis 4:4, representan simbólicamente a todos los cristianos que durante las pruebas y aflicciones de todos los tiempos gozan de una protección especial de Dios. No guardar el día de reposo para el adventista significa recibir la marca de la bestia. Fíjense para que usted vea. Muchas otras cosas aquí dicen acerca de eso, de que la salvación depende del día de la semana en que se rinde culto, según ellos. Pero bueno, la interpretación correcta, es que no pueden ser la iglesia, porque la iglesia ya está en el cielo. La iglesia es incontable, se presenta como una multitud, pero esto es un número específico. Representan un número cerrado de israelitas que serán protegidos por Dios durante la gran tribulación, convertidos durante la primera fase de estos 7 años para realizar esta misión específica de servir al Señor como precursores del Evangelio. Sin embargo, sí van a ser martirizados. También eso es lo que dice Apocalipsis 14 del 1 al 5, que muchos de ellos van a morir por este servicio a Dios. Entonces recuerdan que los decapitados, cuando sucedió, se les mandó a descansar y se les dijo hasta que se complete el número, ¿verdad? Bueno, es por estos israelitas que van a morir durante ese tiempo que se les ha dicho a ellos que esperen
para resucitar y ir al cielo. Por eso en el capítulo 14, estos 144,000 también aparecen delante del trono y delante de los ancianos que representan la iglesia, etc. ¿Okay? O sea que no hay motivo para no pensar que este número no sea literal, sino que ya sabemos a quién se está refiriendo. Ahora, es muy interesante la mención de las tribus. Podemos aprender un poquito de la mención de las tribus, porque lo que nos está diciendo esta mención de las tribus, ustedes saben, según la historia bíblica, que cuando el reino de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur, el reino del norte, Israel, que llegó a tomar el nombre de Efraín, y el reino del sur, Judá, las tribus del reino del norte se perdieron. Pero las que regresaron a Israel fue la tribu de Judá solamente. Es por eso que a ellos se les llama judíos, por la tribu de Judá. Pero lo interesante de la mención de cada tribu en este capítulo es que Dios va a tratar no solamente con los judíos, con los de Judá. Él va a tratar con todas las 12 tribus que están alrededor de todo el mundo. ¿Okay? Entonces, Judá ha quedado representante de Israel, hoy llamados judíos. Nosotros sabemos que Rubén fue el primogénito, pero Judá figura aquí a la cabeza, por habérsele pasado a él la primogenitura del cetro, porque de esta tribu, de la tribu de Judá, fue que vino Jesucristo, porque es la tribu de los reyes. ¿Por qué Dios escoge a Judá de entre las 12, siendo Rubén el primogénito de Israel? Porque Judá realizó dos funciones que eran relativas al Mesías. Judá fue quien salvó la vida de José, ¿recuerda? Génesis 37, 26 al 28. Y fue quien intercedió por Benjamín, Génesis 44, 14 al 34. Entonces vemos ahí tanto salvación como intercesión, el ministerio de Cristo, que Cristo salva y Cristo ahora está intercediendo por nosotros. Entonces, por eso es que Jesucristo viene de la tribu de Judá y él aquí ahora aparece en esta lista de primero. ¿Okay? Leví vuelve a ocupar su puesto, ahora no como una tribu puesta aparte, porque después de Cristo el único sumo sacerdote es él, y en el nuevo templo todos tendremos acceso al santuario. También porque esos son detalles que si usted compara los 12 hijos de Israel y la lista que aparece aquí, va a notar estos detalles. Se lo estoy diciendo rápido porque el tiempo está pasando. ¿Por qué se omiten Dan y Efraín? No se mencionan en esta lista. ¿Por qué razón? Dan fue la primera tribu en caer en idolatría de manera exagerada. Deuteronomio 29, 17 al 21. Él es sustituido por Manasés, que es el hijo de José. Efraín, hijo de José, es sustituido por José, el padre, porque cayó en idolatría durante el reino dividido. O sea que si usted nota la lista de los hijos de Jacob, los voy a nombrar según ellos fueron naciendo: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, Benjamín. Ahora noten la nueva lista: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. O sea que vemos aquí que Jacob fue quien pronunció bendiciones para José y sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ya sabemos por qué no existe. Entonces he querido llegar a la parte más importante posiblemente de este estudio. Siempre he dicho, hermano, obviamente esto a la iglesia no nos incumbe. Nosotros estamos gozando ya de las delicias del paraíso. Pero estamos estudiando Apocalipsis. ¿Okay? Así que ya saben, cualquiera que le pregunte, o cualquiera que
quiera poner en duda que estos 144,000 israelitas son los misioneros encargados de la conversión de Israel junto a los 2 testigos durante la tribulación. El resultado de la obra de estos misioneros es la mujer encinta de Apocalipsis 12 y la mujer apóstata en Apocalipsis 17. Así como este grupo tendrá una misión específica relativa al Evangelio, nosotros tenemos la nuestra y es el enfoque que queremos aplicar, hermanos. Pongamos a un lado lo que va a ocurrir en el futuro y ahora vengamos al presente. En el presente somos nosotros, ahora la actualidad, los que Dios nos está usando. Y Él dice en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, cosas interesantes acerca de nosotros. ¿Okay? Dice 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y brevemente, mencionando cada aspecto de lo que se nos dice de nosotros, primero, que somos un linaje escogido. Eso quiere decir, y tengo muchas cosas aquí para decirle, pero el tiempo, que somos familia de Dios, es lo que quiere decir linaje escogido. Real sacerdocio, muy interesante porque todas las religiones tienen su sacerdote, y un sacerdote siempre es alguien que intercede ante un Dios por otro. ¿Okay? En ese caso, nosotros somos, fíjense, real sacerdocio. ¿En qué sentido? En que hoy nosotros podemos orar, interceder ante Dios por nosotros y por otros. Eso es lo que significa real sacerdocio. Aunque real siempre se concibe como algo que tiene existencia verdadera, como objetivo aquí es relativo a un rey. Quiere decir que somos sacerdotes que le pertenecemos a Jesucristo como rey. Implica verdaderos. Nación santa. Quiere decir tenemos ciudadanía celestial en los cielos. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros sabemos la manera como fuimos adquiridos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos adquiridos, y aquí ahora mismo lo dice, si aquellos 144,000, su misión era la conversión de Israel, nosotros fuimos adquiridos como pueblo, precisamente ¿para qué? Para llevar el Evangelio, para cumplir la gran comisión. Por eso es que lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. O sea, estamos aquí para eso, para cumplir a Mateo 28, del 19 al 20. ¿Por qué? Para que las personas sean trasladadas de las tinieblas, que no solamente se refiere a infierno, pero también a un aturdimiento intelectual. Eso se puede ver también como tinieblas. Muchas personas bajo un aturdimiento espiritual. Precisamente hoy mencionamos a los testigos, a los adventistas y cuántas otras sectas más que están en tinieblas y necesitan ser trasladadas a la luz admirable, o sea, al conocimiento de la gracia de Dios, al Evangelio y a otras doctrinas relativas a la verdad, que nos hace libre y nos santifica. Gocemos, hermanos, el sello que tenemos de Dios, de que estamos protegidos, pertenecemos y estamos garantizados. O sea, que el Señor les bendiga.